Bueno, mi nombre es Yomar Jesús, estudiante de Ingeniería en la Universidad UTESA. Esta materia se trata de método numérico. El tema que hablaremos hoy se llama programación modular. Imaginemos qué difícil sería estudiar un libro que no tuviera capítulos, ni secciones, ni párrafos. Dividir una tarea o una materia complicada en partes más accesibles es una manera de hacerla más fácil. Siguiendo esta misma idea, los programas de computación se dividen en subprogramas más pequeños o módulos que pueden desarrollarse y probarse por separado. A esta forma de trabajar se le llama programación modular. La principal cualidad de los módulos es que es tan independiente y autosuficiente como sea posible. Además, en general están diseñados para llevar a cabo una función específica y bien definida, y tienen un punto de entrada y un punto de salida. Los módulos a menudo son cortos, de 50 a 100 instrucciones, y están bien enfocados. Ventajas de la programación modular. La programación modular tiene diversas ventajas. El uso de unidades pequeñas e independientes hace que la lógica subyacente sea más fácil de seguir y de entender, por tanto, que el desarrollador del módulo como para el usuario. Se facilita el desarrollo debido a que se puede perfeccionar cada módulo por separado. En proyectos grandes, varios programadores pueden trabajar por separado las diferentes partes individuales. En el diseño modular, también la depuración y la prueba de un programa se simplifican debido a que los errores se pueden encontrar con facilidad. Por último, es más sencillo el mantenimiento y la modificación del programa. Esto se debe principalmente a que se puede desarrollar nuevos módulos que desarrollen tareas adicionales e incorporarlos en esquemas coherentes y organizados, ya que se tiene. Aunque todas estas ventajas son razones suficientes para usar módulos, la razón más importante relacionada con la solución de problemas numéricos en ingeniería es que permite tener una biblioteca de módulos útiles para posteriores usos en programas diferentes. Procedimiento y tipos de procedimiento. Un procedimiento es un conjunto de instrucciones para computadora que juntas realizan una tarea dada. Se emplean comúnmente dos tipos de procedimientos, funciones y subrutinas. Las primeras normalmente dan un solo resultado, mientras que las últimas dan varios. Paquetes de software. Además, hay que mencionar que gran parte de la programación relacionada con paquetes de software como Excel y MATLAB implica el desarrollo de subprogramas. Así, los macros de Excel y las funciones de MATLAB están diseñadas para recibir información, llevar a cabo un cálculo y dar un resultado. De manera que el pensamiento modular también es consistente con la manera en que se programa en ambientes de paquetes. Excel es una hoja de cálculo producida por Microsoft Inc. Las hojas de cálculo son un tipo especial de software para matemáticas que permiten al usuario ingresar y realizar cálculos en renglones y columnas de datos. Como tales, son una versión computarizada de una gran hoja de contabilidad en la que se lleva a cabo una gran cantidad de cálculos interrelacionados, puesto que cuando se modifica un valor de la hoja hay que utilizarlo todos los cálculos. Las hojas de cálculo son ideales para hacer análisis del tipo y qué pasa si. MATLAB. MATLAB es la principal producto de software de MathWorks Inc., fundadas por los analistas numéricos Clement Morley y John L. Little. Como su nombre lo indica, MATLAB se desarrolló originalmente como un laboratorio para matrices. Hoy, ese elemento principal de MATLAB sigue siendo la matriz. La manipulación matemática de matrices se ha realizado muy adecuadamente en un ambiente interactivo fácil de utilizar. A esta manipulación matricial, MATLAB agrega varias funciones numéricas, cálculos simbólicos y herramientas para visualización. En consecuencia, la versión actual representa un ambiente computacional bastante amplio. MATLAB tiene diversas funciones y operadores que permiten a la adecuación y realización de los métodos numéricos que aquí desarrollamos. Estos se describirán en los detalles de los capítulos siguientes. Además, se puede escribir programas como los llamados M-Fields que sirven para realizar cálculos numéricos. Aproximaciones y errores de redondeo. La importancia de los errores se mencionó por primera vez en el análisis de la caída del paracaidista en el capítulo 1. Recuerde que la velocidad de la caída del paracaídas se determinó por métodos analíticos y numéricos. Aunque con la técnica numérica se obtuvo una aproximación a la solución analítica exacta, hubo cierta discrepancia o error debido a que los métodos numéricos dan solo una aproximación. En realidad, fuimos afortunados en caso porque teníamos la solución analítica que nos permitía
calcular el error en forma exacta, pero en muchos problemas de aplicación en ingeniería no es posible obtener la solución analítica. Por lo tanto, no se puede calcular con exactitud los errores en nuestros métodos numéricos. En tales casos debemos usar aproximaciones o estimaciones de los errores. Aproximaciones numéricas. Las aproximaciones numéricas también presentan discrepancias similares en el análisis. De nuevo, las preguntas son, ¿qué tanto error se pueden presentar en los cálculos y si es tolerable? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de las aproximaciones. Sea el número raíz de 11 es igual a 3.316.624.7. La primera aproximación es aproximación por defecto. 3, 3.3, 3.31, 3.316 y 3.3166. Aproximaciones por exceso. 4, 3.4, 3.32, 3.317, 3.3167 y aproximaciones por redondeo. 3, 3.3, 3.32, 3.317 y 3.3166. Por regla general, salvo indicaciones expresas, se emplea el método de redondeo para aproximaciones, pues es el método que en el tocante al resultado de operaciones nos da el menor error. Los errores de redondeo se deben a que la computadora tan solo representa cantidades con un número finito de dígitos. La identificación, cuantificación y minimización de errores. En este capítulo y en el siguiente cubren aspectos básicos relacionados con la identificación, cuantificación y minimización de dichos errores. En las primeras sesiones se revisa la información referente a la cuantificación de los errores. Enseguida, se estudia uno de los dos errores numéricos más comunes, errores de redondeo. Los errores de redondeo se deben a que la computadora tan solo representa cantidades con un número finito de dígitos. Cifras significativas. En esta obra se trata de manera extensa con aproximaciones que se realizan con el manejo de números. En consecuencia, antes de analizar los errores asociados con los métodos numéricos, es útil repasar algunos conceptos básicos referentes a la representación aproximada de los números mismos. Cuando se emplea un número para realizar un cálculo, debe haber seguridad de que puede usarse con confianza. Por ejemplo, la figura 3.1 muestra un velocímetro y un odómetro, contador de kilometraje de un automóvil. Con un simple vistazo al velocímetro se observa que el vehículo viaja a una velocidad comprendida entre 48 y 49 km por hora. Como la aguja está más allá de la mitad entre las marcas del indicador, es posible asegurar que el automóvil viaja aproximadamente a 49 km por hora. Tenemos confianza en ese resultado, ya que dos o más individuos que hicieran esta lectura llegarían a la misma conclusión. Sin embargo, supongamos que desea obtener una cifra decimal en la estimación de la velocidad. En tal caso, alguien podría decir 4.8, mientras que otra persona decía o diría 48.9 km por hora. Por lo tanto, debido a los límites del instrumento, únicamente se emplea con confianza los dos primeros dígitos. Concepto de cifras o dígitos significativos. El concepto de cifras o dígitos significativos se ha desarrollado para designar formalmente la confiabilidad de un valor numérico. Las cifras significativas de un número son aquellos que pueden utilizarse en forma confiable. Se trata del número de dígitos que se ofrecen con certeza más uno estimado. Por ejemplo, el velocímetro y el odómetro de la figura 3.1 muestran lecturas de hasta 3 y 7 cifras significativas respectivamente. Para el velocímetro los dígitos seguros son 48. Por convención, el dígito estimado se le da el valor de la mitad de la escala menor de división en el instrumento de medición. Así la lectura del velocímetro consistiría de las tres cifras significativas, 48.5. En forma similar, el odómetro dará una lectura con 7 cifras significativas, 87, 324.45, así sucesivamente. La exactitud y la precisión. Los errores en cálculo y medidas se pueden garantizar con respecto a su exactitud y su precisión. La exactitud se refiere a qué tan cercano está el valor calculado o medido del valor verdadero. La precisión se refiere a qué tan cercanos se encuentran unos de otros diversos valores calculados o medidos. Un ejemplo de puntería ilustra los conceptos de la exactitud y precisión. A
inexacto, impreciso. B, exacto, impreciso. C, inexacto y preciso. Y D, exacto y preciso. Como podemos ver, en la figura D es el más exacto porque se acerca más a los valores reales de la medición. Como vemos en el ejemplo C, también es exacto, pero también es preciso, pero no exacto, ya que se acerca más a los valores medidos que al valor real. Inexactitud, sesgo y la incertidumbre. La inexactitud, conocida también como sesgo, se define como una desviación sistemática del valor verdadero. Por lo tanto, aunque los disparos en la figura 3.2c están más juntos que en la figura 3.2a, los dos casos son igualmente inexactos, ya que ambos se centran en la esquina superior izquierda del blanco. La imprecisión, también llamada incertidumbre. Por otro lado, se refiere a la magnitud en la dispersión de los disparos. Por consiguiente, aunque las figuras 3.2 y 3.2b son iguales, exactas, esto es igualmente central en el respecto al blanco. La última es más precisa, pues los disparos están agrupados de forma más compacta. Errores de trucamiento. Los errores de trucamiento representan la diferencia entre una formulación matemática exacta de un problema y su aproximación obtenida por un método numérico. Por último, se analizan los errores que no son relacionados directamente con el método numérico en sí. Estos son equivocaciones, errores de formulación o del modelo y la incertidumbre en la obtención de los datos, entre otros. Palabras y dígitos binarios. Numéricamente, los errores de redondeo se relacionan de manera directa con la forma en que se guardan los números en la memoria de la computadora. La unidad fundamental mediante la cual se representa la información se llama palabra. Esta es una entidad que consiste en una cadena de dígitos binarios o bits, binary digits. Por lo común, los números son guardados en una o más palabras. Para entender cómo se realiza, esto se debe revisar primero en algún material relacionado con los sistemas numéricos. Sistemas numéricos y el decimal. Un sistema numérico es simplemente una convención para representar cantidades. Debido a que se tiene 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies, el sistema de numeración que se nos es muy familiar es el sistema decimal o base 10. Una base es el número que se usa como referencia para construir un sistema. El sistema de base 10 utiliza 10 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para representar números, tales dígitos son satisfactorios por sí mismos para contar de 0 a 9. Como vemos, ¿cómo trabajan los sistemas decimales? ¿Cómo trabajan los sistemas? A, la figura A, decimal base 10, y B, binario en base 2. En el B, el número binario es 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Es equivalente al número decimal 173. Método de magnitud con signo. Ahora que se ha revisado cómo los números de bases 10 se representan en forma binaria, es fácil concebir cómo los enteros se representan en la computadora. El método más sencillo se denomina método de magnitud con signo y emplea el primer bit de una palabra para indicar el signo, con un 0 para positivo y 1 para negativo. Los bits sobrantes se usan para guardar el número. Por ejemplo, el valor entero 173 puede agruparse en la memoria de una computadora de 16 bits, como se muestra en la figura 3.4. La figura 3.4 representa un número decimal de 173 en una computadora de 16 bits usando el método de magnitud con signo. Sería 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Fin, eso es todo por hoy. Espero que le haya sido de agrado nuestro tema de hoy.